Cordial saludo, doctora Sandra Camargo, en nombre del Auditor General de la República, el doctor Carlos Hernán Rodríguez, que por cuestiones de agenda no pudo estar en este importante evento, doctor Juan Carlos Granados, Contralor de Bogotá, doctora Walfa Constanza Telles, delegada de la Contraloría para el Medio Ambiente, doctor Iván Darío Gómez, es auditor, procurador delegado, funcionarios y funcionarias del control fiscal, compañeros de la auditoría, señoras y señores, cordial saludo para todos ustedes. Sin entrar en largas disquisiciones sobre los antecedentes de la problemática que hoy nos reúne, es evidente que en la actualidad los temas de protección y conservación de los recursos naturales y del ambiente se han convertido en una gran prioridad. Su constante degradación ha llevado a los gobiernos y demás organizaciones de nivel mundial a establecer políticas y parámetros de conservación y preservación de los recursos naturales. A través de normatividad se ha pretendido la adopción de mecanismos por parte de todos los países, sobre todo los más contaminantes, con el fin de lograr frenar los principales factores que afectan el ambiente. Esta preocupación global ha trascendido a nivel nacional, haciendo que en Colombia se realicen acciones que deriven de la conservación de los recursos naturales, lo cual se refleja en nuestra propia constitución política, que a través de todo su cuerpo evidencia su interés en la protección del ambiente desde los diversos niveles y sectores tanto nacionales como territoriales. Efectivamente, la Constitución Ecológica de 1991, llamada por varios estudiosos del tema ambiental, elevó a norma constitucional el deber de protección al medio ambiente como un principio que irradia el orden jurídico, estableciendo la obligación del Estado de proteger las riquezas naturales de la nación. Por eso se dice que la Carta Política aborda la concepción ambiental desde diversas órbitas. Desde la educación, en su artículo 67, como formación al ciudadano en respeto a los derechos humanos, la paz, la democracia, la recreación, la cultura y la protección del medio ambiente. Desde el ámbito de participación ciudadana, en su artículo 79, porque asegura que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar. Desde el deber estatal de protección, consagra en su artículo 80 que es compromiso del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente y conservar las áreas de especial importancia ecológica, y que para tal fin deberá planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales con el propósito de garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Desde el deber de evitar y reparar los daños ambientales en la medida de que el Estado deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Desde la vigilancia de la gestión fiscal, creo que uno de los más importantes aspectos que nos trae en este foro, a través del componente de valoración de costos ambientales consagrado en su artículo 269. Por otra parte, en lo que se refiere a las funciones ambientales de los entes de control y otras autoridades, se encuentra la fiscalización de los recursos naturales y del ambiente como atribución del Contralor General de la República en el artículo 268, la función del Procurador General de la Nación de defender el medio ambiente en el artículo 277, la asignación del Defensor del Pueblo y las acciones populares como mecanismo de protección del ambiente según el artículo 282, y la función de las asambleas departamentales de expedir disposiciones relacionadas con el ambiente señalada en su artículo 300. La gestión administrativa y fiscal de los departamentos atendiendo recursos naturales y a circunstancias ecológicas dispuestas en el artículo 302.
El control de densidad en San Andrés y Providencia con el fin de preservar el ambiente y los recursos naturales mencionados en el artículo 310. La asignación a los consejos municipales de la función de dictar normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio consagrada en el artículo 313. El porcentaje de los tributos municipales que se destinará a las entidades encargadas del manejo y conservación del ambiente y de los recursos naturales renovables señalado en el artículo 317. El establecimiento como función de los consejos de los territorios indígenas de velar por la preservación de los recursos naturales según el artículo 330. La Corporación del Río Grande de la Magdalena y sus obligaciones para la preservación del ambiente contenidas en el artículo 331. Y el dominio del Estado sobre el subsuelo y los recursos naturales no renovables consagrados en su artículo 332. Amén de otras disposiciones establecidas constitucionalmente como las limitaciones a la libertad económica por razones de medio ambiente, la intervención estatal para la preservación de los recursos naturales y de un ambiente sano, la política ambiental como una exigencia dentro del Plan Nacional de Desarrollo, la representación de los sectores ecológicos en el Consejo Nacional de Planeación y finalmente la determinación sobre la solución de las necesidades de saneamiento ambiental y de agua potable como una finalidad del Estado. Todas estas normas son las que han hecho denominar con sobrada razón la Carta del 91 como la Constitución Ecológica, complementadas con las regulaciones legales sobre la materia y los pactos internacionales ratificados por Colombia en atención al artículo 93 de la misma Constitución. Asumiendo que en nuestro país el control fiscal en materia ambiental es un hecho, con esta cantidad de normas y citaciones bastante largas que he hecho en nuestra normatividad, ya que se encuentra regulado constitucional y legalmente, se ha establecido como una de las formas reales y eficientes para la preservación del ambiente, es necesario determinar el impacto de este mecanismo en la conservación ambiental. Es decir, si el control fiscal en materia ambiental está conduciendo a una preservación del ambiente en Colombia, o si por el contrario el escenario real determinaría escasa participación de este mecanismo de protección en la preservación de los recursos naturales y del ambiente. La realidad nos muestra que en Colombia existen graves problemas ambientales de tipo estructural, los cuales deben ser afrontados con acciones institucionales contundentes. Entre otros, la contaminación atmosférica, la contaminación y desabastecimiento hídrico, la elevada deforestación, la minería ilegal, la inadecuada disposición de desechos, la desaparición de ecosistemas y derretimiento de nuestros nevados. Según el Instituto Hidrográfico de Meteorología y Estudios Ambientales, las ciudades con mayores problemas de contaminación atmosférica son Bogotá y Medellín. Esto es debido a que en ellas se condensan una elevada cantidad de contaminantes provenientes de la industria y el transporte. Por otra parte, desde el año 2011, el Instituto Nacional de Salud en Colombia reveló que la mitad de los departamentos del país registran aguas contaminadas, que se utilizan para el consumo humano. Existen pésimas condiciones de saneamiento básico, lo que ha contribuido al vertimiento de aguas residuales y una inadecuada disposición de residuos sólidos que suelen ser transportados por los ríos Magdalena, Cauca, San Juan, Patía, entre otros. En otro orden, se evidencia que la tasa de deforestación en Colombia ha alcanzado niveles alarmantes en los últimos años, situación que se ve reflejada en la pérdida de 178.597 hectáreas de bosque en el 2016, aún no sumada la lamentable noticia que vemos en estos días en el Amazonas, que presuntamente se habla de más de 500.000 millas de deforestación, con todo lo que conlleva la fauna, la flora, toda la deforestación y el impacto ambiental que va a tener en nuestra Amazonía colombiana.
Dicha tasa se aumentó en un 44% ese año debido a la excesiva praderización ganadera extensiva, cultivos de uso ilícito, desarrollo de infraestructura. Leía esta mañana en las noticias que una de las causales de la catástrofe que estamos viviendo en el Amazonas son provocadas por el tráfico de drogas, por los cultivos ilícitos. Quieren crear en nuestros bosques praderas y campos de explotación de ganadería. Es un tema que realmente, y me imagino en este foro, será de reflexión y de muchas conclusiones, mis queridos compañeros de mesa, para que, como lo decía el doctor Iván Darío Gómez Lee, sirva para que nosotros que estamos en este tema del control fiscal afrontamos los retos venideros. De igual modo, la minería ilegal constituye una de las principales amenazas ambientales que enfrenta el país a raíz de la explotación del oro a cielo abierto. Se calcula que en el 2014 el país tenía más de 78.939 hectáreas afectadas por las redes criminales. Existen más de 30 ríos contaminados por la actividad ilegal minera del oro y más de 80 contaminados con mercurio. Paralelamente, el Ministerio de Ambiente indicó que Colombia generó 9.967.000 toneladas de basura durante el año 2015. El 96.8% de estos desechos sólidos fueron vertidos en rellenos sanitarios. Ojo la alerta, la mayoría de los cuales está llegando al final de su vida útil. Y en el periodo 2016-2017 se extinguió el 6.4% del área glaciar colombiana, correspondiente a 2,5 kilómetros cuadrados, así como el 15% del área hidrográfica del Caribe, que presenta precarias condiciones. El control fiscal ambiental es definido desde la Constitución como una función pública que tiene como propósito vigilar a los particulares y a las instituciones públicas en la gestión, manejo y administración de los dineros o bienes de la nación, no solo basado en el control financiero de gestión o de resultados de estos recursos, sino en la valoración de los costos ambientales. A la Auditoría General de la República le asiste una función de vigilancia sobre verificación del cumplimiento de valoración de costos ambientales desarrollado por sus sujetos vigilados. A los titulares del control fiscal ambiental en Colombia les asiste el deber de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de daños causados por terceros. A partir de este ejercicio de vigilancia, se realiza el balance entre los costos ambientales calculados previamente y los beneficios resultantes de la gestión y se determina la existencia o no de daños ambientales, frente a los cuales se establece la responsabilidad fiscal en que haya podido incurrir el gestor fiscal ambiental por acción u omisión en el despliegue de una conducta dolosa o gravemente culposa. Los criterios generales del control fiscal ambiental son el establecimiento de procedimientos para verificar la gestión ambiental, el concepto sobre la eficiencia, la eficacia, la economía, la equidad de la gestión relacionada con recursos públicos ambientales, la intervención de la conservación de los recursos naturales y la promoción del desarrollo sostenible, la valoración económica de costos ambientales y la cuantificación del impacto por el deterioro de los recursos naturales. Los organismos de control en Colombia no solo deben cuantificar los impactos y daños ambientales producto de una actividad, obra o proyecto, sino que deberán presentar un informe anual ante las respectivas corporaciones públicas de elección popular de nivel nacional, departamental o distrital o municipal, y a la ciudadanía en general sobre el estado de los recursos naturales y medio ambiente. A su vez, deberán expedir un lineamiento para todas las entidades vigiladas de orden nacional, en el cual sea obligatoria la inclusión del componente de valoración en términos cuantitativos del costo-beneficio sobre la conservación, restauración, sustitución, manejo en general de los recursos naturales
y degradación del medio ambiente en cualquier proyecto de inversión, convenio, contrato o autorización de explotación de nuestros recursos. De lo anterior se deriva que en materia de control fiscal ambiental, el deber misional de las Contralorías se materializa en la labor de vigilancia propiamente dicha a través de la práctica de auditorías en el trámite de procesos de responsabilidad fiscal. Frente al ejercicio auditor, se circunscriben 3 mandatos específicos. El primero, verificar que los sujetos de control incluyan en los presupuestos de sus proyectos la valoración de los costos ambientales. El segundo, cuantificar el impacto de los recursos naturales y medio ambiente por el uso o deterioro. Y el tercero, evaluar la gestión de los sujetos vigilados frente a la protección, conservación, uso o explotación de estos. Con preocupación se observa que a pesar de los deberes legales constitucionales existentes, los esfuerzos institucionales son débiles y que el verdadero rol de las entidades fiscalizadoras frente a la valoración, cuantificación de los costos ambientales en el ejercicio de la vigilancia de la gestión fiscal no arroja en la realidad de nuestro país los resultados esperados. Por concepto de recuperación de recursos públicos, por daños que terceros causen a bienes que integran el patrimonio común de la nación. Esto no solo se considera un problema, sino un reto inimaginable para las instituciones fiscalizadoras, porque Colombia acogió en su legislación interna el principio internacional ambiental llamado el que contamina paga. Y esto implica básicamente que el contaminador deberá reparar en términos económicos el perjuicio causado y deberá adoptar las medidas efectivas para resarcir los daños ambientales que en su mayoría son irreparables. A 31 de diciembre del 2018 se evidencia que el presupuesto ejecutado por las entidades que tienen a cargo inversión, ejecución en materia ambiental con aportes de la nación fue de más de 3 billones de pesos, de los cuales fueron auditados aproximadamente 1.9 billones de pesos, es decir, se dejaron de auditar el 37% de los recursos. Los principales recursos afectados en términos generales fueron el agua, el suelo y la biodiversidad. Es claro que el análisis ambiental que hoy deben realizar las instituciones de vigilancia fiscal a nivel nacional en sus ejercicios auditores no se puede reducir a realizar un simple chequeo para evitar el grado de cumplimiento de la normatividad ambiental por parte del sujeto vigilado, tal como está pasando. Deben las entidades aplicar unas técnicas cualitativas y cuantitativas claras y confiables que midan los impactos económicos provocados por la explotación, exploración, administración de un bien natural. Hoy es prácticamente imposible determinar cuánto le cuesta a un tercero la reparación al Estado colombiano y a la ciudadanía por un río contaminado con mercurio, un bosque desforestado, un humedal o cualquier área protegida afectada por la explotación de minerales, una tala de árboles indiscriminada, o cuánto le vale al infractor la reparación de los millones de especies acuáticas que desaparecen por la ejecución de su actividad industrial. En estos casos, la cuantía del daño en materia de responsabilidad fiscal siempre resulta indeterminada o indeterminable, porque no existe una reglamentación clara y contundente para que el órgano fiscal pueda saber cuánto vale mi río, mi bosque o el ecosistema dañado. No sabe ni tiene idea hoy en el país cómo podría llegar a responder el infractor fiscal con su patrimonio cuando no existe claridad en el procedimiento de valoración económica para determinar el monto de su condena. Por supuesto que en este entendido, los resultados derivados de la eventual responsabilidad fiscal por daños ambientales son absolutamente precarios. Se estima que para alcanzar los resultados esperados en materia de control fiscal ambiental, en primer lugar es necesario que exista una sinergia de todas las instituciones públicas para definir y unificar el método efectivo de valoración ambiental, como en su momento lo dijo mi antecesor, el doctor Iván Darío Gómez Lí. En segundo lugar, se requiere depositar
el control fiscal a nivel territorial que promueve el fenómeno de la corrupción y el clientelismo, lo cual impide una real protección y vigilancia de los recursos públicos y el componente medioambiental, sumado a la falta de conocimiento e interés por los problemas ambientales locales que desembocan en una inefectiva vigilancia y una reparación inexistente por parte de los que generan daños al entorno natural. En razón a los problemas estructurales que le asistan a nuestro modelo de control y responsabilidad fiscal, es que en buena hora se habla hoy en el país de una reforma integral al Sistema Nacional de Control Fiscal, que debe dar un giro sustancial a la concepción fallida, modelo actual, con un control concomitante, preventivo, que permita adelantar actuaciones a tiempo real, recuperar el control de advertencia, alertar oportunamente sobre los riesgos o daños inminentes al patrimonio público ambiental. El Estado colombiano está en deuda con el sistema de control fiscal porque este merece una transformación real para convertirse en una herramienta efectiva que permita vigilar de forma contundente la gestión de los recursos públicos en general y en particular a los involucrados en el uso, explotación, reparación de daños de impacto del entorno natural. Muchas gracias.